Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios, un espacio donde todos los días dedicamos para aprender y reflexionar sobre lo que nos enseña la Biblia. Les enviamos un afectuoso saludo hoy sábado 27 de junio en este devocional diario y realmente es un gusto que nos estén acompañando en cada uno de estos devocionales. Les enviamos un afectuoso saludo desde la ciudad de Orizaba y también agradecemos a Iglesia Bíblica Cristiana que con mucho gusto nos presta sus instalaciones para poder grabar algunos devocionales. De igual forma, si son de Orizaba o de la región y buscan un lugar para congregarse, les invitamos a Iglesia Bíblica Cristiana, ubicada en Andador 13, número 47, unidad habitacional El Trébol, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Con gusto les recibirán. Sus días de servicio son los miércoles a las 11 de la mañana, servicio de oración, y los domingos, perdón, a las 11 de la mañana, la escuela dominical, y a las 12 el servicio general. De igual forma, les agradecemos que nos dejen comentarios en cada uno de los videos. Estamos reaccionando, respondiendo lo más pronto posible. Si tienen alguna duda, petición de oración, pueden escribirlo con toda confianza y estaremos respondiendo a ello. De igual forma, si desearan tratar algún tema un poquito más personal, relacionado a consejería bíblica en el equipo de Logos junto con el pastor de Iglesia Bíblica Cristiana, con todo gusto estamos para apoyarles y les dejamos un correo para que puedan comunicarse al respecto. El devocional de hoy lleva por título Juicio y Restauración, estando en Nahum capítulo 2 del 1 al 7. El libro de Nahum, como mencionamos en la introducción, consta de 3 capítulos. Esos 3 capítulos nos habla del juicio de Dios hacia Nínive. Pero también nos da destellos, nos da muestra, no solo destellos, nos da muestras tangibles del cuidado de Dios, como veíamos en el capítulo 1, que es Dios el refugio, en el mismo capítulo 1, que es Dios quien va a cuidar, en este caso, a su pueblo, que es Dios quien pone mensajeros para llevar buenas noticias. Entonces, hemos observado que aún en el juicio, que aún en la dificultad, Dios es quien provee cuidadosamente. Y dice el versículo 1, hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 7 de manera general, destacando algunos puntos importantes. Dice el versículo 1, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Y es que algo que caracterizaba mucho a Nínive, de acuerdo a los historiadores, era su forma en cómo conquistaban. Eran muy crueles. No solamente sitiaban las ciudades, buscaban destruirlas por completo. Y también, ¿para qué? Para mostrar obviamente su poderío. Es por eso que le está diciendo, Nínive, el destructor marcha contra ti. ¿Y quién es el destructor? En este caso está haciendo referencia a Dios, quien viene a traer juicio. Le está diciendo, pues si quieres, monta tu guardia en la fortaleza, vigila el camino, cíñete la espada, reúne tus fuerzas, pero contra Dios nadie prevalece. Versículo 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. La versión de Dios hablado hoy nos lo dice de la siguiente manera, porque Jehová restaurará la gloria, porque el Señor va a restaurar el orgullo de Jacob, el orgullo de Israel, como era antes de que lo saquearan y lo dejaran como vid sin ramas. ¿Qué observamos aquí en esos primeros 2 versículos? Observamos que nadie escapa del juicio del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor ha dictaminado algo, lo va a cumplir. Ahora, cuando el Señor nos muestra nuestra maldad, nos muestra en qué necesitamos cambiar, es algo ¿para qué? Para que podamos tomar acción y no permanecer en ello, sino que debamos buscar al Señor, al Dios restaurador, como nos dice el verso 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Está haciendo aquí referencia al pueblo de Israel, que era Dios que nos iba a restaurar a pesar de que el reino del norte había ido al exilio y el reino del sur también estaba próximo a ir al exilio. ¿Por qué? Porque posterior de la caída de Asiria a manos de Babilonia, sucede la caída de el pueblo de Judá a manos igual de Babilonia, a causa de que se alejaron de Dios y ya no lo obedecieron. De manera que es Dios quien pone el juicio, ciertamente, pero también es Dios quien nos restaura. En su inmenso cuidado nos restaura. Ahora, ¿qué área, tanto de tu corazón, de mi corazón, necesitan ser restauradas por el Señor? ¿Y cómo se da ese proceso de restauración?
únicamente cuando somos expuestos al Evangelio, únicamente cuando nos exponemos ante la palabra. ¿Y cómo puedo saber quién soy como cristiano? ¿Quién soy como persona? ¿Quién soy como hijo de Dios? Bueno, pues te recomiendo que puedas leer el Evangelio de Juan, la carta a los Romanos y la carta a los Efesios. Estos 3 libros nos habla de quién es Jesús, la obra que hizo. La carta a los Romanos nos habla de cómo el Evangelio es expuesto y cómo nosotros podemos vivir a través de él. Obviamente hablando de apartados bastante interesantes que son dignos de estudio. Y la carta a los Efesios nos habla principalmente de cómo es nuestra posición como hijos, cómo éramos antes y ahora a través de Jesús, cómo somos ahora. El Señor nos ha puesto esas herramientas, nos ha puesto su palabra, que es su mismo aliento, sus mismos pensamientos expresados y vertidos acá. ¿Para qué? Para que podamos ser restaurados a su imagen, para que podamos ser entendidos, que el Espíritu Santo fue quien nos selló y quien nos está ayudando en este proceso, a pesar, y mucho énfasis acá, a pesar de nosotros, de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Pero debemos de reconocer algo, un atributo de Dios, la ira. La ira de Dios se expresa en contra del pecado. Pero Dios en ese cuidado nos muestra cómo debemos de vivir para Él y nos restaura. Versículo 3, perdón. El escudo de sus valientes, aquí regresa el foco hacia Nínive. Dice el versículo 3, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las sayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Ellos se podían preparar para la guerra, ellos se podían preparar para un enemigo. Sin embargo, ese enemigo era instrumento de Dios para traer juicio a un pueblo que se alejó de él. Pero es que, hoy en día pueden decir, es que es muy diferente el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento y nos quedamos con el Dios del Nuevo Testamento, pero es el mismo Dios. ¿Pero por qué vemos ese tipo de pasajes? Bueno, para mostrar que la ira de Dios es algo verdadero. La paga del pecado, como lo dicen Romanos, el resultado del pecado es la muerte. ¿Y por qué hoy en día no vemos eso? Bueno, porque Jesús vino a pagar por cada uno de nosotros. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él tomó la copa de la ira de Dios. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cuando estaba orando, Él, preocupado, oraba y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y a qué se refería? No quería beber la copa de la ira de Dios. Sin embargo, en obediencia, bebió la copa de la ira de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener perdón, salvación y restauración. Ciertamente decimos, es que la salvación es gratis. Sí, porque no la podemos pagar. Costó la sangre de Jesús, la sangre de Dios mismo. ¿Para qué? Para poder darnos salvación, una perfecta salvación. Ahora, por más que Nínive se preparara, no iban a poder. Versículo 5. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán, el palacio será destruido. Y es algo que Dios iba a hacer en ellos. La descripción del versículo 3, 4, 5 nos habla de cómo Dios iba a confundir a los ejércitos de Nínive, a los ejércitos de Asiria. ¿Para qué? Para que fuera parte de su juicio, fuese parte del castigo. Ahora el versículo 6 es una descripción de lo que pasó con la ciudad. La ciudad fue inundada a causa de los ríos que estaban ahí cerca, parte del juicio de Dios. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Lo esplendoroso, y es que lo más esplendoroso que una ciudad o un estado, un país pueda tener, pues es el lugar donde vive o donde gobierna el presidente. Entonces eran lugares importantes. Ahora, cuando un lugar muy importante para un país, ubicándolo en un contexto monárquico y de enfrentamientos bélicos, cuando un lugar muy importante para un país cae, es sinónimo que el país está ahora sí a la merced del enemigo. Y es lo que estaba diciendo acá. El palacio será destruido. Aquella seguridad que ustedes tienen será destruida. Versículo 7. La reina será cautiva. Mandarán que suba a sus criadas mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose de sus pechos. Y es que iban a perder absolutamente todo. Todo aquello que era esplendoroso
para ellos. De manera que este devocional o este pasaje de juicio y restauración nos muestra el juicio de Dios en contra del pecado, en contra de un pueblo que no se arrepintió. Pero también vemos la muestra de la misericordia, del cuidado de la restauración. Debemos de orar, buscando al Señor de corazón, que nos restaure y tenga misericordia de nosotros, que restaure aquellas áreas en las cuales posiblemente estábamos pasando por alto, lo estábamos descuidando, no lo estábamos tomando en cuenta, nos habíamos vuelto livianos. Debemos de orar por restauración al Señor, reconociendo su juicio, pero reconociendo su restauración, reconociendo su santidad, reconociendo su perfección, que nosotros estamos lejos de Él y que necesitamos ser expuestos cada día a su palabra. Que sea el Señor quien nos restaure, que sea el Señor quien nos ayude en nuestro crecimiento como cristianos, como hijos de Dios, y también que podamos compartirle a otros de esa verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.